La firma, que es Anselini García Reyes SAS, empezó a partir del 2005, del 2003, como una firma que se llamaba en esa época empresa unipersonal, que es la entidad más pequeña de la Cámara de Comercio para hacer, como persona jurídica, hacer proyectos. De ahí pasamos a Anselini García Reyes SAS, que es Sociedad Anónima Simple, que es como otra figura de pequeña empresa constructora o diseñadora. Y uno se inscribe con unos rangos de actividad profesional. Entonces, uno dice, a mí me interesa hacer diseño, consultoría y construcción, que es básicamente nuestro objeto social. Nos movemos en un rango amplio de tipos de proyectos. Entonces, eso, desde el 2003 hacia atrás, yo tenía una firma similar que con la crisis cerramos, porque no había básicamente mucho que hacer, y después la volví a abrir Anselini García Reyes. Entonces, en realidad yo tengo una experiencia de unos 25 años de hacer gestión de proyectos en una firma pequeña. La característica que tiene una firma de estas es que uno monta proyectos cuando son proyectos, digamos, de inversión y comercialización de apartamentos, oficinas o locales. Uno monta el proyecto desde casi cero hasta lo realiza, lo vende, lo cierra y lo liquida. Entonces uno tiene la SAS, digamos, la Agra SAS, pero monta otra empresa que se llama Edificio Monterrojo SAS. Entonces esa otra empresa puede tener otros socios, inversionistas o participantes, que nos unimos en el proyecto, lo realizamos y después liquidamos. Entonces ese es como el devenir de la empresa. Y nosotros hacemos o gestión de este tipo de proyectos, de casas o apartamentos, oficinas, pero también buscamos contratos de diseño y de construcción que nos encarguen, que no son de inversión, sino, por ejemplo, ahorita estamos haciendo los laboratorios de la Escuela de Ingeniería. Es un proyecto, un conjunto de laboratorios grandecito que estamos haciendo varias etapas del campus de la Escuela de Ingeniería. También estamos haciendo una casa en Villa de Leyva y un conjunto de casas en Fusa, y así, por encargo de clientes. Y como inversión estamos permanentemente pues montando proyectos, haciendo propuestas, buscando quien aporte tierra para ir avanzando en proyectos. Entonces, hemos llegado como al equilibrio de que más o menos en estos proyectos de gestión, digamos, comercial, debemos siempre procurar estar avanzados en uno, digamos, como en fase de cierre, otro abierto como en pleno y otro inicial, ¿no? Para mantener como la operación andante. Y si hay varios que salen al tiempo o se nos agranda la operación, tenemos que tener la capacidad de agrandar la planta profesional o achicarla muy rápido. Eso fue lo que aprendimos en la crisis. Que si uno tiene muchos empleados, no sé, 20 empleados, y el trabajo se tranca o hay alguna crisis, digamos, macroeconómica, nos afecta mucho. Entonces tenemos que advertirle a la gente que trabaja con nosotros que casi quedamos por proyectos y que tenemos que abrir y cerrar la nómina, digamos, con mucha agilidad. Ese es como el cuento. La ventaja es que
pues la solidaridad es total, ¿no? Ujú. Entonces eso pues es una gran ventaja que supera todas las desventajas. Y las desventajas serían que uno tiene que ser muy tajante en limitar la actividad profesional y comercial de la vida familiar. Entonces, por ejemplo, aquí donde estamos, que es nuestra oficina, es nuestra casa, pero ya nuestros hijos están grandes, se fueron. Entonces, una casa que le sobra la mitad del espacio, pero tenemos la posibilidad de tener doble entrada, entonces hay una mitad de casa que es oficina y la otra mitad que es casa. Entonces, podemos cerrar, ahora les muestro, hay una puerta, de ahí para allá es la casa, de aquí para acá es la oficina. Y ustedes entraron por la oficina y no entran por la casa, entonces ahorita estamos... la gente que trabaja con nosotros es como muy permanente la secretaria, la asistente administrativa. Somos 3 socios, que somos papá, mamá e hijo, que eso pues, es bastante insólito. Empezamos mi esposa y yo, Ancelini García Reyes, y nuestro hijo que es arquitecto, estudió por fuera, trabajó por fuera y volvió al país. Entonces le propusimos que se integrara, y él es profesor medio tiempo en la Javeriana y está también en la oficina. Entonces ha sido bien chévere poder trabajar con él porque pues trae ideas nuevas, tiene una nueva clientela. La oficina se ha movido bastante bien por el ingreso de él hace como 3 años. Y como estamos permanentemente armando proyectos, casi que fuera de esos encargos que nos hace, por ejemplo, la Escuela de Ingeniería o clientes especiales, los proyectos casi siempre se los inventa uno. Por ejemplo, y a partir de gente que tiene un patrimonio que es un terreno y que nos busca para ver cómo lo mueve, cómo lo racionaliza, lo comercializa, lo potencia. Entonces, no sé, por ejemplo, ahora estamos haciendo un proyecto en Fusa, que este propietario del terreno nos dice, hagamos algo ahí. Eso significa que uno trabaja muy a riesgo, planteando el negocio, porque no es solamente el proyecto, sino porque más o menos se puede hacer cualquier cosa que se determine. Entonces hay que hacer un estudio de mercado, hay que visitar la zona, entenderla, conversar mucho, enfocarse en un tipo de proyecto, plantearle la gestión al propietario del lote, montar, digamos, la empresa que va a desarrollar ese proyecto, asociar a ese dueño de terreno y sacar el proyecto adelante. Entonces ahí nos repartimos las cartas. Y el hecho de ser familia, como para cerrar, pues no he hablado de inconvenientes. El inconveniente sería que pues no sé si sea inconveniente, pero sí es un factor difícil, es que las jerarquías casi que son inexistentes. Digamos, en nuestro caso con el hijo, aparentemente papá hijo, pero al contrario, ahorita los hijos son los que mandan a los papás. Entonces ahí no hay esa jerarquía. Pero digamos que como somos arquitectos los 3, más bien eso sería como el inconveniente. Si fuera de pronto ingeniero o abogado, sería hasta más, si fuéramos de distintas profesiones, pero somos de la misma profesión. Entonces nos ha tocado aprender de muchas cosas distintas a la arquitectura. Para la gestión de proyectos se necesita mucho de lo administrativo, de lo técnico y de lo legal, ¿no? En eso, por ejemplo, el vínculo con la universidad es clave. Entonces, por ejemplo, para acústica nos ha ayudado Duplat. Para estructuras, sí, casi siempre nos ayuda
o Aicardi, que es un calculista muy conocido de la ciudad, para temas de eléctrica y de instalaciones eléctricas y de instalaciones hidrosanitarias. Desde los años 80, 90, siempre trabajamos con una firma de unos hermanos, uno que es eléctrico y otro que es hidráulico, que nos hacen los diseños y casi siempre las obras, obviamente con licitación y tal, pero es una firma de mucha confianza con la que trabajamos. Esas son, digamos, las asesorías en estructura e ingeniería hidráulica eléctrica. En geotecnia, también pues buscamos en eso, pues tenemos varias firmas de las conocidas, Espinosa, normalmente es el último que hemos usado, o Uribe, pero se me olvidaba también de estructural. Funcionamos bastante con Joaquín Fidalgo, que es profesor de la Universidad de Ingeniería. Sí, digamos, para poner un ejemplo, hablemos del proyecto de los laboratorios de la Escuela de Ingeniería, que es como el más técnico. Hay otro que es más, ahorita hablamos que es más de gestión del proyecto. Cuando es muy técnico, como los laboratorios de la escuela, nos llaman a nosotros como en primera instancia para proponer el anteproyecto. Entonces, ese anteproyecto, por ejemplo, en este caso de los laboratorios, duró bastante, por lo menos un año diseñándose, porque había que establecer el programa. No estaba muy claro qué áreas necesitaban ni cuántos laboratorios necesitaban. Entonces hubo que hacer, más que un diseño, una investigación bastante profunda de otros laboratorios en el país, en el contexto internacional, y en la misma escuela entrevistar a todos los investigadores para determinar un programa. A partir de ese programa, que lo propusimos y se aprobó, hicimos un esquema básico que se aprobó también, y ahí la escuela nombró un coordinador de proyecto que se encargó de llamar a los distintos asesores. Entonces nosotros propusimos a unos y ella, que es la gerente del proyecto, trajo a otros. Entonces, por ejemplo, fue cuando llamamos a Mauricio Pinilla, a Duplat, al hidráulico eléctrico, y hacíamos comités cada semana a partir de presentaciones que hacíamos nosotros del proyecto y recomendaciones que hacía en grupo el grupo de asesores, pero también hacíamos entrevistas individuales. Por ejemplo, en la universidad varias veces me reuní yo con Mauricio en una especie de corrección de taller, en que él me sugería cosas, digamos, muy amablemente, pero que discrepaba de lo que yo estaba proponiendo, y yo le hacía caso pues en casi todo, y en otro decía, no, yo lo estoy haciendo por esta razón, y llegamos como a un buen consenso. O sea que tiene que haber una relación muy, digamos, muy respetuosa, muy profesional entre colegas, para ir sacando el producto muy bien hecho. Y eso hay que hacer muchas iteraciones. Eso es un proceso bastante, digamos, exigente de probar alternativas hasta que uno llega a donde es, porque también eso hay que confrontarlo con presupuesto, porque es muy fácil, por ejemplo, la decisión de si el proyecto va a ser LEED o no. Uno dice, pues obviamente debe ser LEED, o sea, debe cumplir con todos los estándares de sostenibilidad, pero eso cuesta una plata grande. Entonces el cliente, en este caso la escuela, dice, no estamos en capacidad todavía de meternos en eso, pero dejemos los sistemas para que dentro de 5 años podamos meternos, ¿no? Entonces, todos esos detalles hay que dejarlos claros.
Por ejemplo, hay otro tema que se me olvidaba decir, que es el tema de seguridad y automatización, que ese también es otro profesor de la facultad, que es Jaime Andrés García, que es asesor. Y es muy importante, en el caso de la Escuela de Ingeniería, es muy importante esa parte, porque es no solo la seguridad durante la obra, sino la seguridad en la operación del edificio y también todos los estándares de evacuación, antiincendios, todos esos temas que tienen que ver mucho con el diseño arquitectónico, unas distancias máximas, unas anchuras mínimas, ese tipo de estándares. Eso en el caso de este tipo de proyecto por encargo de alta exigencia técnica. Otro es el caso cuando uno está haciendo un proyecto, por ejemplo, el que estamos haciendo en FUSA, que es un negocio que se está montando apenas, digamos, en la fase inicial, donde estos asesores uno los llama y les plantea casi que trabajo a riesgo. Uno les dice, bueno, necesito el cálculo estructural, pero no tengo plata. Entonces, hágame el diseño, hacemos un pacto de caballeros en que estos son sus honorarios, y si sale el proyecto, o sea, si todo va bien, usted recibe sus honorarios, y si no, pues todos nos devolvemos, nos guardamos nuestro proyecto en el bolsillo y perdimos el tiempo, pero no. Y normalmente llegamos a un intermedio en que al asesor, inclusive a nosotros como equipo de arquitectura, digamos, cobramos una parte, digamos, que costee la operación de planos, una parte pequeña, y el resto va a riesgo del éxito del proyecto, ¿no? Entonces cobramos, no sé, vamos a calcular 3 meses de trabajo de un arquitecto junior para montar el proyecto. Págueme eso, señor dueño del lote, ¿no? Y el resto lo pongo a riesgo y supeditado al éxito del proyecto. Y así opera más o menos todo el equipo. Digamos, hablar de departamentos sería como muy sofisticado. Lo que tenemos es áreas y tenemos que ser muy flexibles. Nosotros lo llamamos gerencias por proyectos. Entonces, digamos, como no tenemos muchos proyectos, digamos, tenemos 6 proyectos. Cada uno de los socios es como el gerente de uno o 2 o 3 proyectos. O sea, uno es como el papá del proyecto y es el responsable de todo el proceso de ese proyecto. Y eso depende un poco de el origen del proyecto, depende del tipo de proyecto, de la magnitud y tal, pero digamos, yo soy el encargado del proyecto de los laboratorios. Martín, que es mi hijo, es el encargado del proyecto de la casa en Villa de Leyva y del proyecto en FUSA. María Inés es encargada de un estudio que estamos haciendo sobre técnicas de construcción en Palma. Y digamos, cada uno se encarga de su tema, cada uno tiene su 1 o 2 o 3 arquitectos, digamos, que lo apoyan, o personas que lo apoyan en el trabajo, pero uno siempre está disponible para ayudarle al otro. Entonces, si Martín necesita que en FUSA yo vaya a una reunión a hacer alguna negociación, yo voy, pero cuando salgo de la negociación me olvido y le cuento a él la cosa y ya él sigue y él ordena la información. Lo mismo de acá para allá, ¿no? Digamos, hay uno que tiene que tener la línea de gestión del proyecto completa y los otros apoyan. Eso es más o menos. En el tema administrativo, pues tenemos nuestra asistente administrativa que también tiene su contadora, y esa básicamente, María Inés es la que la maneja
en general, como para organizar la contabilidad general de la oficina. Y el resto es un trabajo técnico de profesionales que están a cargo de cada uno de cada proyecto. Sí, digamos, yo considero que el conjunto de laboratorios es grande. Esto de FUSA es grande, son como 400 viviendas. Es que a veces eso es chiquito, ¿no? Una casa en Villa de Leyva pues es enano, pero es muy exigente también. Y otro proyecto, por ejemplo, este que les decía de las técnicas de construcción en Palma, es una investigación, es un libro que estamos haciendo, que nos encargó una fundación que trabaja con Palma en la costa Caribe. Entonces estamos haciendo ese estudio para sacar esa publicación. Entonces un proyecto pues bastante especial. Y sí, pues digamos que combinamos, digamos, la teoría aquí es que hacemos desde una cabina telefónica hasta un aeropuerto, ¿no? Eso es, y también eso nos exige la capacidad de ampliarnos y achicarnos, y siempre el cliente, no importa si es de gran proyecto o de un proyecto pequeño, siempre es lo central para nosotros, que ese cliente salga lo mejor atendido posible. Lo que sí hemos llegado a la conclusión de no hacer más, porque lo hemos hecho, son remodelaciones, porque eso es todo un universo distinto, muy desgastante, ¿no? Y muy desagradecido. Digamos, el beneficio obtenido por el trabajo hecho es muy chiquito. Entonces evitamos ese tipo de encargos. Nos gusta combinar el encargo hecho digamos, el encargo de diseño con gestión de proyectos, digamos, con negocios inmobiliarios que tengan que ver con arquitectura, y buscar siempre hacer buena arquitectura. Lo que nos interesa muy fuertemente es hacer buena arquitectura. Ese es como el objeto, ¿no? Y que los clientes queden pues satisfechos. En proyectos de vivienda hemos trabajado sobre todo en proyectos de estratos altos. Hemos buscado mucho proyectos de vivienda social, que eso, por ejemplo, es mi interés académico, es la vivienda social y la investigación. Cuando entra uno a la gestión de vivienda y se choca uno con que el valor de la tierra, por ejemplo, el tema de la tierra se vuelve central, es casi más importante que el input que uno pueda aportar en la arquitectura o en la técnica. Entonces, y son grandes magnitudes, viviendas todas iguales, entonces eso no nos interesa tanto, ¿no? Aunque, y ahorita en esta administración que se está acabando, tratamos de meternos a hacer mejoramientos de vivienda, pero vimos que no es rentable. O sea, una empresa privada se mete es muy riesgoso meterse, entonces evitamos meternos ahí. Esperamos que pronto se despegue el panorama y podamos aportar por ahí. No sé, soy poco gregario, y nos pasó una cosa hace unos años como harta, en la época de la crisis, que llamaron a María Inés para ocupar un cargo interesante. Digamos, la Sociedad Colombiana de Arquitectos estaba haciendo como la coordinación de esos cargos. Llamaron a María Inés, llegó, listo, me interesa, era la época de la crisis, había poco trabajo, y le dijeron, pero usted tiene que inscribirse y pagar un año por anticipado y bueno, se inscribió y finalmente ese cargo no se abrió. Entonces pues fue como harto.
Sí. Entonces no, nos pusieron por ahora. Y en general no nos hemos movido por ahí, tal vez hay que hacerlo en el futuro. Eso sí, uno tiene que tener la perspicacia, digamos la agudeza de saber situarse en el tipo de tecnología que tiene que usar según el proyecto. Estar abiertos a alta tecnología, prefabricación pesada y a alta artesanía individual. Y nos movemos en las dos. A mí me parecen las dos igual de interesantes. Por ejemplo, en la casa que vamos a hacer en Villa de Leyva, que estamos diseñando, ahí es pues muy artesanal. Es, inclusive, no sé, no creo que hagamos adobe, pero de pronto hacemos adobe, tejas de barro, estructuras en madera, contratistas muy artesanales. En Apuro hicimos una casa que es techo de paja. De hecho estamos haciendo un libro sobre la paja y sobre la palma y sobre las tecnologías súper artesanales, digamos, que llamémoslas de autarquía, donde no hay casi ningún proceso industrial, sino que es todo artesanal, hasta en los laboratorios, donde es una estructura metálica totalmente prefabricada y montada en obra. Entonces las dos son igual de interesantes, depende del cliente. Uno aquí en el contexto colombiano, las tecnologías industrializadas tiene que ser muy cuidadoso en cómo las combina en todo caso con un entorno, digamos que no lo llamamos artesanal, pero que sí es frágil para el montaje de proyectos. Por ejemplo, no sé, el conjunto de vivienda en Fusco. Uno dice, no, hay que hacer pues 400 casas, vamos a hacer un sistema completamente racionalizado y prefabricado, y ahí hacemos unas economías de escalas muy importantes. Pero en el fondo lo que marca las decisiones son las ventas. Entonces, si las ventas son lentas, ¿para qué construyo rápido? ¿No? Si vendo una casa por fin de semana, pues eso es lo que hay que producir pues 4 casas al mes y no 40, ¿no? Entonces, más bien le bajo al tema industrializado y en serie y voy haciendo la cosa piano piano, ¿no? Entonces hay que tener como esa, digamos, racionalidad, que no es solamente lo técnico lo que importa, sino que hay muchos factores, sobre todo el financiero y el comercial, que marcan las decisiones técnicas. Y otra pues es el gusto del cliente. Si quieren, ahora a la salida les muestro un proyecto que hicimos aquí al lado, que es en ladrillo a la vista, madera, piedra, donde es muy artesanal porque son unas casas de estrato alto que pues que nos dimos el gusto de hacer algo que sea pues muy atractivo para, digamos, en el manejo de materiales. En los laboratorios sí, pues es todo vidrio, metal, drywall, y procurar ser lo más industrializado posible.